Buenas noches, somos Costa Insólita. Bueno, bienvenidos a esta noche maravillosa alpujarreña aquí en Soportuja, al segundo congreso de hechizos y misterios, en el cual estamos aquí muy contentos de poder volver a celebrar en este lugar mágico como es Soportuja y en general la Alpujarra granadina, con esta gran oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de Soportuja, al cual le damos las gracias. También le damos las gracias a todos ustedes por venir y le damos un fuerte aplauso por este viajazo, los que no son de aquí. Gracias a vosotros, un aplauso por favor. Bueno, pues nos encontramos en un lugar maravilloso, un lugar mágico en el que de una forma u otra el Ayuntamiento de Soportuja ha hecho lo posible para darle un vínculo distinto a lo que es al pueblo, a sus símbolos y lo que es en general al mundo de la brujería, ¿no? Lo que es en esta tierra, que por historia tiene mucho que ver. Sin más dilación, vamos a dar las gracias a todos los medios de comunicación, Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, a todos los medios locales alpujarreños, a Radio Televisión Motreleña, a tantísimas personas que se han involucrado en este proyecto tan maravilloso y que de una forma u otra se ha hecho realidad. Como presidente de la Asociación Costa Insólita estoy muy orgulloso por mí y por mis compañeros de poder celebrar estas cosas tan maravillosas que de una forma u otra llenan el corazón. El misterio hay que hacerlo y hay que tratarlo con corazón, y eso es lo que siempre tiene que prevalecer. Al fin y al cabo es lo que hay que hacer. El misterio es algo que tiene mucho que ver con la historia. La historia es misterio y el misterio es historia y también cultura. La nueva cultura del misterio, entre comillas, como le tratamos y lo nombramos. Y bueno, y también quiero dar las gracias muy importantes a los potentes ponentes que tenemos también este año. El año pasado fue Feliz Mayorga y David Cuevas, y este año tenemos a tres: Raquel Berenguel, que la tengo a mi izquierda, y a Óscar Fábrega, la tenemos aquí. Bueno, y mañana también estará con nosotros Óscar Fábrega. Hoy estará con nosotros Raquel y Pedro Amorós. Había unos pequeños cambios estructurales, pero al fin y al cabo vamos a disfrutar a tope de una noche de miedo con un poquito de miedo. Y sin más dilación, vamos a dar entrada a nuestra queridísima presentadora. También comentar, mientras viene ella, comentar que habrá un sorteo de un libro. En este caso será de Pedro Amorós. Mañana sortearemos el libro de Raquel Berenguel, y cada uno que quiera participar libremente puede intentar probar suerte. Y sin más dilación, vamos a dar entrada a nuestra queridísima presentadora y también perteneciente a la Asociación Costa Insólita, Carolina García. También hay que decir una cosa: hay libros de Raquel y Óscar que podéis ir a haceros con uno, hablando con ellos dos, y bueno, también con firma propia de ellos, de una forma dedicada. Un fuerte aplauso para Carolina García. Buenas noches, mis queridos misteriosos. Gracias a todos, bienvenidos aquí a nuestro querido Soportuja, ya nuestros queridos amigos de corazón. Ya nuestro segundo año que estamos aquí, con todo nuestro cariño, con todo nuestro respeto, con nuestro gran agradecimiento a nuestro querido Ayuntamiento de Soportuja. Y sin más dilación, porque creo que nuestra queridísima ponente, que tengo este gran honor de presentar por segunda vez, para mí un placer, ya lo tuvimos en nuestro querido Motril, nuestra ciudad natal. Tuvimos nuestro segundo congreso del Misterio de la Mujer, el cual vimos un poquito muy grande y muy maravilloso de lo que era nuestra querida Raquel. Y esta noche viene con, digamos, ese pellizquillo que quedó
de decir, vamos a hacer esta noche misterio, hechizo, brujería y magia. Mi querida Raquel Berenguer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y voy a deciros un poquito de lo que es esta belleza de mujer. Nacida en Almería en 1977, oriunda de Pechina, es licenciada en Humanidades y doctorado en Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Almería. Ha publicado artículos para la revista Clio Historia y es codirectora del programa de radio y podcast Tempus. Fungi junto a su marido, el gran Óscar Fábrega, que tendremos la suerte de tenerlo aquí también esta noche o mañana. A ver cómo lo hacemos. También colaboran con el podcast Incógnito File, dirigido por John Lee. Actualmente es también correctora literaria, amante de la historia y sus enigmas. También lo ha escrito, un ensayo sobre brujería en Europa llamado Historia de una histeria, Cosa de brujas, publicado con la editorial Guante Blanco, sello de la editorial que forma parte de la editorial Círculo Rojo en el año 2025. Además, ha escrito el prólogo del libro Los cuervos de Amityville. Perdón por la palabrilla, pero es que es tan chulo que cuesta hasta decirlo. Publicado por la editorial Guante Blanco en 2023. Ha colaborado en libros de varios autores con más actos macabros en la historia, coordinado con Johnny B.L., publicado también por Guante Blanco en 2024. Cuando esto pase es también uno de sus libros, publicado en 2020 con la editorial Círculo Rojo. Ha escrito microrrelatos publicados en Microalmería, primer certamen de microrrelatos publicado en el 2017 con la editorial Círculo Rojo e Hechizo de Lunar, publicado en el 2019 con la editorial Círculo Rojo también. Con lo cual veis que aunque parezca muy pequeño, pero esta mujer abarca muchísimo, sobre todo lo que a ella le envuelve, sobre todo cómo lo vive, cómo lo dice, cómo lo disfruta, cómo lo transmite hacia ustedes, y tengo el placer de tenerla aquí con todos vosotros. Un fuerte y cariñoso y amable abrazo de todo este público maravilloso que viene para verte. Un fuerte abrazo para Raquel. Buenas noches. No, espera, a ver que me mire Óscar. ¿Puede pasar para adelante y para atrás? Pero no puedo pasar. Mira un momentillo. Perdona un momentillo, fallo técnico. Bueno, son la casa del vídeo, ya sabes. Pero está controlado. Porque esto no va ni esto tampoco. Y solo pasa para adelante dándole aquí, pero pasar para atrás, ¿cómo lo hago? Para adelante dándole aquí. Sí. Buenas noches a todos. Como ven, desde aquí doy gracias muy rápidamente porque ya con el retraso que llevamos, pero bueno, agradecer a Costa Insólita por haber querido contar conmigo para hablar sobre mis queridas mujeres sabias en un enclave inigualable aquí en Soportújar, un pueblo que ha dedicado toda su decoración y su simbología al tema del que os voy a hablar. También agradecer al Ayuntamiento de Soportújar por apoyar este tipo de eventos en los que se trata de difundir cultura, porque el misterio también es cultura. También agradecer sobre todo a vosotros, al público, porque sin vosotros esto no sería posible, así que muchas gracias y vamos a conocer un poco mejor a mis queridas brujas.
mi objeto de estudio ha sido la historia de la brujería en Europa. Y como también la figura de la bruja, cuál es su origen, por qué se las fue demonizando a lo largo de la historia hasta acabar en consecuencias terribles, como fue la ejecución de miles de mujeres por el delito de brujería. Sí, también hubo hombres ejecutados por el delito de brujería. De hecho, en países como Rusia o Islandia, que ejecutaron a más brujos que a brujas, también a niños se les ejecutó por el delito de brujería, pero las cifras hablan por sí solas. Entre el 80 y el 90% de los procesos fueron todos hacia mujeres, incluso en alguna zona el 100%. Deciros que la caza de brujas donde más virulencia tuvo fue en la zona de Centro Europa, en la zona del Sacro Imperio Otomano Germánico, la actual Alemania, y los países limítrofes, como el Reino de Francia, el Franco Condado, la Lorena, Polonia, y que en cada país se vivió su particular caza de brujas. También deciros que por mucho que diga la leyenda negra en España, no se ejecutó a demasiadas brujas. Las cifras que aporta la Inquisición española solo ejecutó a 59 brujas, ¿vale? Entre otras cosas porque la Inquisición española, ¿vale? Perdón, se dedicó más a perseguir otro tipo de herejías, como a los judaizantes, a los moriscos y otras cosas, ¿vale? Las cifras en España, en concreto, aportan, son de unos 1000 procesos aproximadamente sobre el delito de brujería, y las ejecuciones rondan en torno a unos 500, ¿de acuerdo? Ya os digo, la Inquisición solo ejecutó a 59, el resto de ejecutadas por el delito de brujería fueron a manos de tribunales civiles y sobre todo ejecuciones populares, linchamientos por parte de los propios habitantes del pueblo. También deciros que esto no es una cosa del pasado, sino que a día de hoy se siguen ejecutando a mujeres en distintas partes del planeta por acusadas de brujas. Países como en Sudamérica, en África, en la India, en la Polinesia. También deciros que tras la llamada caza de brujas, la hechicería, no pudieron acabar con ella. La hechicería sigue existiendo a día de hoy, y hoy en día se entiende brujería ya no como se la relacionaba antes con pactos demoníacos, sino la brujería entendida como la hechicería cuando se usa la magia negra, ¿no? O se hace con fines antipáticos, vamos a decir, o con maldad. Así que vamos a conocer en este ratito que tengo un poquito mejor a la bruja, aunque ya digo es un tema bastante complejo, pero bueno, vamos a intentar conocerla un poquito mejor. ¿Quiénes fueron esas mujeres en realidad? Pues eran las hechiceras del mundo clásico, grecorromano y de otras culturas como la celta, la nórdica, la mesopotámica y la egipcia. Las hechiceras han existido desde siempre, desde la más remota antigüedad. Pero, además, durante la Edad Media, a estos hechiceros y hechiceras, en muchas zonas se les denominaba gente sabia, porque ofrecían sus servicios, sobre todo como sanadores, en zonas, sobre todo de ámbitos rurales, pero porque los médicos eran muy costosos y no estaban disponibles tampoco para atender tan vastas zonas. Y esta gente y sus conocimientos ayudaron muchísimo a su comunidad. Deciros que la primera vez que aparece el término bruja es en el siglo XIII en un diccionario arábico-catalán en la zona del Pirineo aragonés. Este término está muy relacionado con tres significados de palabras en árabe que vienen a significar pesadilla, espíritu femenino, infanticida, y también con la palabra amante. Otros términos relacionados con estas mujeres que empezaron a aparecer sobre todo a partir del siglo XIII en la zona germánica, el término Hexen, no sé si lo conocen, refiriéndose también a estas mujeres, sobre todo en el significado de círculo de hadas, considerando a estas mujeres como seres liminares que se mueven entre el mundo sobrenatural y el real. Y el término witch del mundo anglosajón, que viene a significar algo así como conocer o saber, pero también con la acepción de predecir y adivinar.
Sea como fuere, empiezan a aparecer a partir del siglo XIII términos especiales para estas mujeres relacionándolos con los maleficae, en latín, es decir, con los maleficios y los pactos demoníacos. Pero estas mujeres, como os he dicho antes, eran las herederas de las hechiceras del mundo clásico. ¿Qué hacían estas hechiceras? Estaban especializadas en la predicción del futuro, en curar enfermedades, todo tipo de enfermedades, sobre todo las de índole femenina, porque la sociedad tan machista en la que vivían no prestaban atención a todo lo que tenía que ver con enfermedades de la mujer, sobre todo con la ginecología, la obstetricia. También se especializaron en hacer filtros y hechizos amorosos, ya saben, con el tema de los amarres y la fabricación de afrodisíacos. También con la magia apotropaica o incluso la magia simpática, con la creencia de que se puede influir en un medio o en las personas mediante un objeto que le ha pertenecido o mediante algo que las represente, es decir, con esta fabricación de figurillas parecidas a los muñecos vudú a las que se le insertaban alfileres con el tema de las maldiciones. Pero también estas mujeres tenían el conocimiento para hacer cosas relacionadas con la magia negra, como era la nigromancia, los maleficios o las maldiciones, y también la fabricación de venenos. En el mundo grecorromano clásico, estas hechiceras invocaban a deidades asociadas con la noche, con la luna, con la mujer, con lo maligno, con la menstruación, diosas como Selene, Hécate, Diana o Nix, que no tenían nada que ver con el demonio, formaban parte de su panteón de dioses, diosas y divinidades asociadas más bien con lo que he dicho, con la nocturnidad, pero a las que también había que mantener contentas. Cuando tú le pides un servicio, tú también luego les tienes que rendir homenaje o hacerles sacrificios y ofrendas por haberte ayudado, ¿no? Estas hechiceras, además del mundo clásico, se las asoció con algunas entidades sobrenaturales que formaban parte de la mitología y las leyendas de cada región, asociadas también a la noche, a lo maligno, a la mujer. Aquí es donde entraría a formar parte esta bruja originaria, la más arcaica, la que forma parte de estos mitos y leyendas que estaban presentes en el folclore de cada región. Eran criaturas sobrenaturales terribles, que siempre estaban sedientas de sangre, sobre todo la de los niños, y además embaucaban a los hombres para vampirizarlos también. Criaturas como las lamias, las estrigas, las empusas, las mascas, en fin, y nuestras queridas brujas. Dentro del mundo grecorromano encontramos ejemplos de hechiceras legendarias y mitológicas ficticias, pero que nos ayudan a comprender cuáles eran las prácticas que hacían estas mujeres. Gracias a eso, al estudio, a los conocimientos que nos ha aportado la arqueología y a los estudios etnobotánicos. Pues bien, ejemplos como Medea y Circe, que aparecen en los textos clásicos. Medea son hechiceras superpoderosas, Medea asociada a las sagas argonáuticas, y Circe, que he visto por aquí, que también se le nombra en las calles. Circe asociada con las sagas relacionadas con la Odisea, por si saben también, ¿no? Hace poco está estrenada en el cine la Odisea. Pues Circe, una hechicera superpoderosa, todas con grandes conocimientos de las plantas y sus propiedades, y además se les atribuían poderes sobrenaturales como el de la transformación. También hay otra serie de hechiceras mucho más oscuras que incluso practicaban la nigromancia para poder predecir el futuro. Pero bueno, no vamos a profundizar mucho en sigo adelante. Si analizamos otras culturas como el mundo celta, también vemos que son politeístas y que veneraban a deidades ligadas con la naturaleza, la guerra y la fertilidad, que guardan gran parecido con las divinidades que adoraban también las hechiceras del mundo grecorromano clásico. Hay unas cuantas, y en concreto Cérriben era la diosa de la magia, la sabiduría y la transformación, asociada con la luna, la fertilidad, la profecía y la alquimia, que poseía un caldero mágico que contenía una esencia, el Awen, que era la esencia de la inspiración y el saber absoluto. Todos estos conceptos del caldero mágico que aporta sabiduría también lo heredaron las brujas de la Edad Media y de la Edad Moderna, y también en los movimientos neopaganos posteriores como el de la Wicca.
También en el mundo celta encontramos ejemplos de druidesas legendarias que ayudaban a la formación de los guerreros y que además tenían un gran conocimiento de las plantas, de las leyes de su comunidad. Las druidesas en el mundo celta llegaron a tener el mismo poder que sus homólogos masculinos, los druidas. Recibieron una formación de hasta 20 años para poder recitar sus encantamientos. Al conocer todas las plantas, ejercían de sanadoras, de jueces, incluso se las consultaba antes de sembrar, incluso cuándo era la mejor época para recoger las cosechas, cuándo ir a la guerra, y hacían uso de drogas naturales para entrar en estados exaltados o ampliados de conciencia, para poder hablar o contactar con las divinidades o los ancestros a la hora de predecir el futuro, incluso observando el vuelo de los pájaros y haciendo interpretación de los sueños. Personajes, druidesas que en su sociedad eran muy veneradas, y en el mundo nórdico serían las volvas, que al fin y al cabo hechiceras todas, con puntos en común y con diferencias, porque todas las culturas guardan sus diferencias, pero todas al fin y al cabo herederas de lo que fueron luego las brujas. ¿Qué hacían realmente estas mujeres? Las brujas, las mal llamadas brujas: hechizos, maleficios, pócimas, brebajes, amuletos. Eran sanadoras, tenían un amplio conocimiento de las plantas y sus propiedades para tratar todo tipo de enfermedades, no solo físicas, sino también las enfermedades psíquicas o del alma, como les denominaban, esos procesos de tristeza absoluta, que no es otra cosa que la depresión, pero que en su momento se les denominaba, incluso en algunas regiones de Europa, el baño del diablo, o también la llamada melancolía. También se especializaron en todo lo relacionado con la ginecología, como los problemas de menstruación, la reconstrucción de Virgo, los embarazos, los partos, los abortos, la atención a las madres y a los neonatos, también con todo lo relacionado con la fertilidad y las relaciones amorosas. Ya os he comentado antes con esto de la fabricación de afrodisíacos, de estos amarres amorosos, pero también tenían el conocimiento para hacer cosas malignas, como la fabricación de venenos, las maldiciones y los encantamientos. Es curioso, como siempre, es verdad que se las consultó y se les pidió mucho esa fabricación de veneno. Estas mujeres tenían el conocimiento y siempre se les juzgó a ellas, pero no al cliente que iba a demandarles ese veneno, como por ejemplo el caso de una hechicera a la que le pidieron un vecino del pueblo, le pidió un veneno para matar a su vecino que había violado a su hija. ¿Qué haríais vosotros? Estamos hablando también de un periodo en el que se consideraba que los dioses, o incluso en la época del cristianismo, Dios mismo te podía mandar enfermedades si eras pecador, si no cumplías con las ofrendas a los dioses. Incluso también la creencia de que los hechiceros te podían mandar enfermedades y que debías acudir a ellos para que te curaran también o contrarrestar el maleficio. En fin, continúo. Un gran mito: la caza de brujas no se produjo en la Edad Media como siempre se ha pensado normalmente, ¿no? La persecución masiva se produjo a partir del siglo XV, ya en la Edad Moderna. Cuando más virulencia tuvo fue a partir de la segunda mitad del siglo XVI, durante el siglo XVII. Y ya a partir del siglo XVIII, con la llegada de la Ilustración, las hogueras se fueron apagando, aunque todavía se produjeron algún que otro caso suelto. Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIII, la Iglesia no le prestaba demasiada atención a todo esto, a la labor que hacían estos hechiceros. Consideraban que la creencia en estos poderes sobrenaturales que tenían era más propio de la incultura del pueblo y de las supersticiones, pero no le daban veracidad a que realmente estas mujeres tuvieran esos poderes que decían que tenían, ¿no? Pero se dejaron guiar, ellos se guiaban mucho por un tratado de normas dedicado al sacerdocio, el denominado Canon Episcopi, pero a partir del siglo XIII empezaron a darle veracidad, y desde los tratados de la Iglesia empezó el propio Santo Tomás de Aquino, y desde los propios teólogos de la Iglesia en sus tratados de demonología, incluso en las bulas papales, desde los púlpitos de la Iglesia, desde la labor de las órdenes mendicantes como los dominicos, los franciscanos, fueron haciendo una publicidad negativa
sobre estas mujeres y sus prácticas, por la oposición y la competencia y por ser mujeres que vivían fuera del orden establecido. Mujeres que ejercían como podían oficios relacionados con la medicina, sobre todo mujeres que vivían sin estar bajo la tutela de un varón, que trabajaban por sí solas, se buscaban y se valían por sí mismas. También deciros que luego esto de la persecución no solo se dedicaron a perseguir a mujeres, ancianas y viudas, como ese arquetipo de bruja o estereotipo de brujas que tenemos todas en nuestra mente, ancianas y viudas a las que se les consideraba que no representaban ningún papel importante en la sociedad, sobre todo porque ya no podían parir ni procrear. Mujeres que se buscaron la vida como podían, ya os he comentado, pero la cosa se extendió y también se juzgó a brujas, a mujeres, por no querer casarse, por no tener hijos, incluso por fabricar cosmética, por usar cosmética, por ser madre soltera. En fin, una caza muy dirigida hacia mujeres y a sus prácticas, sobre todo a las mujeres que vivían fuera de la norma, vivían sin fuera del matrimonio, no tenían un marido, no tenían hijos. Todo eso la Iglesia lo persiguió. La idea clave es que trataron a la brujería como una herejía. Esto permitió su persecución. Se acusó a estas mujeres de adorar a Satanás y que gracias a ello ellas obtenían poderes sobrenaturales, pero que lo usaban para hacer el mal, tales como provocar tormentas, hundir barcos pesqueros, acabar con el ganado y las cosechas, secuestrar a niños para comérselos o entregárselos a Satanás, provocar abortos solo con la mirada, con el tema este del mal de ojo, el ahogamiento, causar epidemias y un largo etcétera de maldades. Aquí en la imagen, no sé si la veis bien, son de la época de la persecución, en las que aparecen representadas a 4 brujas entregándole a niños a Lucifer. Esto fue una estrategia habitual que hizo la Iglesia. Las primeras comunidades cristianas, en el Imperio Romano, cuando aún al principio eran perseguidas, se les acusó tanto por parte de la comunidad judía como por parte del Imperio Romano de que se reunían, hacían reuniones clandestinas, descritas también muy parecidas a los aquelarres, en las que se hacían culto a animales, en las que también que decían que se devoraban a niños. Pero a partir del 313, en el edicto de Milán, Constantino dio la libertad de culto y se dejó de perseguir al cristianismo. Pero sobre todo a partir del edicto de Tesalónica, cuando Teodosio convierte el cristianismo en la religión oficial del imperio, cuando estos cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores y a juzgar a muchas comunidades de lo mismo que le habían acusado ellos al principio cuando eran perseguidos, de reunirse clandestinamente, de devorar niños, de hacer cultos, de practicar bestialismo, de hacer cultos a animales, relacionándolos con el diablo. Imaginad, cuando el cristianismo se convierte en religión oficial del imperio, se encontraron con un vastísimo territorio. ¿Qué hacían para que todo el mundo aceptara esta nueva religión, este nuevo credo? Pues por las buenas o por las malas. Por las buenas, mediante la cristianización y evangelización de los lugares, de todos donde existían comunidades, la cultura celta, sustituyendo a sus divinidades por dioses, por imágenes de la Virgen, por nuestros santos, por la imagen de Jesús, sustituyéndolos por las divinidades prepaganas que había, o bien por las malas, a sangre y fuego, declarándolos herejes para así justificar perseguirlos y quemarlos en la hoguera. También deciros un pequeño kick-cut, que no solo preferían matarlas en la hoguera como una forma de purificación, pero en otros países como en Inglaterra y en las colonias americanas se prefería ahorcar a las brujas, ¿vale? Pues esto de declarar herejes por adorar al diablo lo hicieron hacia los templarios, que los acusaron falsamente de rendir culto a un supuesto demonio llamado Baphomet. Lo hicieron también contra los valdenses, o los denominados pobres de Lyon, que también aquí en la imagen, que la veréis muy pequeñita, aparece el fundador del movimiento, Pedro Baldo, que está a punto de darle un beso en el trasero a una cabra, relacionándolo con el culto a Satanás. Y en esta imagen ya aparece la figura de las brujas volando por el cielo.
Y también lo hicieron contra los cátaros, otra comunidad declarada hereje, y a las que ellos mismos condenaron, afirmando que hacían culto a un gato en el que ellos, como decían, os digo literalmente, se dice que son cátaros del gato, porque como se dice, besan el trasero del gato, en cuya forma, como dicen, se les aparece Lucifer. Deciros que la Inquisición, primero la medieval, con el Papa Lucio III, pero casi un siglo después, con Gregorio IX, en el 1233 se creó la Inquisición ya papal, con ese fin, el perseguir a las herejías para erradicarlas. Y como no, también a nuestras queridas brujas, a las que declararon herejes. Y no es de extrañar que haya más brujas que hechiceros, pues se lee en la escritura que las mujeres son más crédulas y como consecuencia las más propensas a la seducción del diablo, como se muestra en la primera mujer que fue engañada por la serpiente, y dado que son las más propensas a la superstición, es lógico que sean las más inclinadas a este tipo de práctica impía. Un extracto del Maleus Maleficarum o Martillo de Brujas, un tratado escrito por los dominicos Henry Kramer y Jacob Sprenger en 1486, aunque la autoría de este segundo, de Jacob Sprenger, está un poco a día de hoy por los investigadores puesta en entredicho, sobre todo porque estos en vida se llevaban mal. Pero bueno, sea como fuere, un tratado que gracias a la imprenta la imprenta de carácter móviles inventada por Gutenberg en 1470 se imprimió un montón, se difundió muchísimo, se convirtió en un auténtico bestseller de su época. En la segunda edición ya contaba como prólogo con la bula del Papa Inocencio VIII, que declaró herejes a estas brujas. En su bula, deseando con el más puro fervor, traducida del latín, pues para darle más poderío, este Papa apoyó totalmente a este tratado y a estos dominicos, y este libro se convirtió en el libro el preferido y el más usado a la hora de detectar cómo detectar a una bruja, cómo torturarlas y cómo ejecutarlas. Un libro terriblemente misógino. Y es que hubo mucho de misoginia aquí. Bernard de Molay, un monje cluniaciense del siglo XII, dijo lo siguiente sobre la mujer en su poema de Contemptu Feminae: la mujer es mala cosa malamente carnal, carne toda entera, solícita para perder y nacida para engañar, experta en engañar, abismo inaudito, la peor de las víboras, hermosa pobredumbre, camino deslizante, lechuza horrible, puerta pública, dulce veneno, abismo de sexualidad, instrumento del averno, boca de vicios. En fin, deciros que desde los comienzos del cristianismo, desde los primeros padres de la Iglesia, hubo auténticos debates teológicos sobre nosotras, cuestionándose si nosotras teníamos alma, si éramos seres imperfectos. E incluso el propio San Agustín, que el San Cristófono, que incluso nos denominaba como imbecilitas. El propio San Agustín, que decía que todas las almas eran iguales, pero que el cuerpo del hombre era el reflejo del alma, y nosotras, en un cuerpo imperfecto como el nuestro, jamás llegaríamos a desarrollar nuestra razón. O gente como incluso otros padres de la Iglesia, o incluso nuestro propio San Isidoro de Sevilla, que decía que la menstruación de la mujer que secaba las plantas y provocaba la rabia a los perros. La mujer era vista como un ser impuro, pecador y además lujurioso. Pecador, ya sabéis, la literatura, los mitos y leyendas está llena de ejemplos en las que las mujeres son las culpables de todos los males de la sociedad. Ahí está Eva, Pandora, Lilith. Y además impura por el tema de la menstruación. De hecho, poco a poco, en las primeras comunidades cristianas las mujeres tenían un papel súper relevante, llegaron a haber diaconesas, pero se nos fue poco a poco apartando por el tema de la suciedad de nuestra sangre menstrual, y apartándonos incluso de ayudar en esas primeras, de tener un papel importante en estas primeras comunidades religiosas. Auténticos debates en los que nos veían como la más fácil de dejarnos seducir por el diablo, pero además nosotras arrastrar a los hombres al lado oscuro.
Mientras se exaltaba la figura de la Virgen y de las santas y mártires, incluso de las mujeres castas y puras, de la literatura de caballerías y del amor cortés de estos poemas de los trovadores, a la mujer real, a la de carne y hueso, a nosotras, nos veían de esta manera y peor. ¿Cómo os imagináis a una bruja? Por una parte está esta bruja malvada, ¿no?, con estos atributos peyorativos, ese burro puntiagudo, vestida de negro, esa nariz ganchuda. Y por otra parte, esa bruja divina de la muerte, guapísima, que utiliza sus poderes para ejercer el bien, ¿no? Todos son fruto de propaganda que se ha hecho de estas mujeres. La primera, de la época contemporánea, la persecución. Y la otra, de la revisión que se hizo después sobre estas mujeres, dignificándolas y dando una imagen más real de lo que realmente hicieron. Os voy a hablar de los atributos de la bruja malvada, que también nos va a servir un poco de guía para la ruta que vamos a hacer mañana, para poder identificar esa simbología y cuál es la historia que hay detrás de todo ello. El caldero. Todos nos imaginamos esa imagen de estas brujas sobrenaturales, como en la obra de Shakespeare, Macbeth, en las que aparecen estas brujas preparando un hechizo con ingredientes asquerosos, ¿no?, incluso fantásticos, como los dientes de Tritón o de dragón, seres fantásticos, ¿no? Pues deciros que incluso estas mujeres en sus recetas, si decían esos nombres, simplemente era con el objetivo de que no las copiaran y así no perder clientela. Deciros también que en esta olla es donde estas mujeres preparaban todos sus recetarios, tanto, ¿no?, para dependiendo del fin o qué enfermedad iban a tratar, y también donde preparaban los famosos ungüentos de brujas. De hecho, esto fue lo único que encontraron en el registro de las casas de estas mujeres. El resto de plantas y de esta sustancia, de este ungüento. También comentaros que sí, como antes os he comentado, hubo brujas no tan buenas, a las que también se le puede asociar que hicieran servicios como la fabricación de venenos, pero como os he comentado antes, también tiene mucho que ver lo que le demandaban los clientes. Estas mujeres tenían el conocimiento. Dependiendo de la dosis, curaba o mataba, y simplemente hacían lo que el cliente les demandaba. El uso. Estas mujeres tenían el conocimiento, usaban en sus recetas unas plantas, sobre todo de la familia de las solanáceas, con potentes efectos alucinógenos y narcóticos, que provocaban ensoñaciones y viajes alucinógenos. Pues bien, el uso de estas drogas psicoactivas medicinales por parte de estas mujeres espirituales y sabias empezó a verse como un ataque al orden establecido. Y los éxtasis que producían estas recetas, es decir, una enorme y trabajada farmacopea, pasaron a la clandestinidad y comenzaron a perseguirse de forma sistemática. Nosotras, desde la más remota antigüedad, incluso en la prehistoria, éramos sobre todo las recolectoras, y mediante el ensayo y error fuimos aprendiendo el conocimiento de las plantas y sus propiedades, y cómo sacarle los principios activos y qué dosis usar, dependiendo del fin. Pues bien, plantas que ya se usaban en el mundo clásico, grecorromano y latino antiguo, de la antigüedad, pero que la Iglesia las condenó denominándolas plantas maléficas, y que estas mujeres continuaron usándolo de forma clandestina, sobre todo heredando ese conocimiento de madres a hijas o de maestra a discípula, de forma oral. Porque si lo hacían ellas no estaba bien visto, pero si lo hacían ellos, claro que sí. Gian Battista della Porta, un alquimista investigador contemporáneo a la época de la caza de brujas, en su libro Magia Naturalis recoge un montón de recetas de estas brujas, y aquí por ejemplo os pongo os recojo una en la que se supone que una receta de bruja en la que se supone que cuando la tomabas te transformabas en animal y volabas a los aquelarres. Estaba compuesta de extracto de belladona, hachís, extracto de beleño, harina moteada de cereal, que no es otra cosa que la harina contaminada con el cornezuelo del centeno, que hoy en día de ahí sacan el LSD, pero bueno, flores de cannabis hembra y opio. Y al lado os aporto la receta
de las famosas tabletas Roselus para dormir del siglo XVII, que formaba parte del libro de recetarios de médicos de su momento, que contaba con beleño, adormidera blanca, adormidera roja, varios tipos de beleño, de adormidera, de opio, es decir, prácticamente los mismos ingredientes que utilizaban las brujas. De hecho, esto fue lo que pasó. Una vez que se dejó de perseguirlas, muchos de los conocimientos que estas mujeres tenían pasaron a formar parte de los libros de los libros de botánica y de medicina del momento. Paracelso, un personaje también fascinante contemporáneo a las brujas, en su libro sobre las plantas mágicas, también recogió sus estudios que hizo sobre estas mujeres, y él llegó a sacar en concreto la idea de que estas mujeres, de las plantas de las que ellas más hacían uso, eran de estas que estaban, sobre todo de la familia de las solenáceas, que producían estos efectos alucinógenos. Estas mujeres usaban este ungüento y se lo aplicaban desnudas por todo el cuerpo, en la espalda, en las axilas, por los brazos, en las zonas genitales, siempre desnudas, y comentaban en los procesos de inquisición y en las torturas que se lo aplicaban antes de ir volando a los aquelarres. Otro de los atributos de la bruja malvada eran los palos y las cobas, que es donde se supone que estas mujeres iban volando para acudir a los aquelarres. Pues bien, la primera imagen de las brujas volando, aparece en los márgenes de un poema del siglo XV titulado Les Champions de Dames, escrito por un sacerdote y poeta francés, Martin Lefranc, y está datada esta imagen en torno a 1440-1442. Son la imagen de dos mujeres, una montada en un palo y otra en una escoba, pero no aparecen aún con estos atributos de la bruja malvada vestidas de negro ni con estos gorros puntiagudos, sino con la ropa y tocado de la época contemporánea, o sea, de su época normal, de la época de la edad moderna. Pues bien, en la biografía del emperador Carlos V, escrita por Fray Prudencio de Sandoval, escrita en 1632, recoge el proceso a unas brujas de Navarra que pasó en 1526, es decir, más de un siglo antes, en el que recoge el testimonio de varias personas que afirmaban haber visto cómo una de estas acusadas caminaba por las paredes y volaba. Y decía así, escuchad: para averiguar cómo hacían esto fue de esta manera. El oidor mandó traer delante de sí uno de los presos, que fue una mujer vieja, y le dijo que él tenía muchas ganas de saber de qué manera iban a hacer su obra, que le quitaría las prisiones que tenía y que si se pudiese ir, que se fuese. Ella dijo que era muy contenta y pidió un bote de ungüento del que le habían cogido. Se puso en la ventana de una torre. Se untó la palma de la mano izquierda en la muñeca, en el juego del codo, debajo del brazo, en la ingle y en el brazo izquierdo. Y después esta mujer se bajó por la pared abajo, la cabeza abajo, andando como una lagartija, y llegó a media pared, levantándose por el aire, y a vista de todos se fue volando por él. Lo que es increíble es como médicos del momento ya investigaron y se interesaron por este ungüento de las brujas y demostraron que estaba hecho y compuesto sobre todo por plantas que provocaban efectos alucinógenos, pero que esto del vuelo de las brujas no era real, eran vuelos alucinógenos. Sin embargo, la Iglesia seguía difundiendo y creyendo que esto del vuelo era real. Pero además, el efecto de este ungüento de brujas también traía, a ellas, en los testimonios que se recogieron sobre estas mujeres, también tenía un componente sexual. Por ejemplo, el testimonio de una bruja que recoge Pedro de Valencia, que fue un gran humanista de su época y cronista de Felipe III, que en su discurso sobre la bruja y tocantes a la magia, publicado en 1610, donde él mismo manifestó, es un sacerdote, él mismo manifestó que le dio asco y repulsión todo lo que pasó en el auto de fe de Logroño hacia las brujas de Zugarramurdi,
recoge el testimonio de esta bruja que decía que tras desnudarse y frotarse el ungüento echó la cabeza hacia atrás y quedó dormida al instante. Con ayuda del diablo soñó con la lujuriosa Venus y otras supersticiones de forma tan realista que, lanzando un grito y gesticulando con las manos, rodó desde la pena donde se encontraba. Y es que, como os he comentado, les producía también un efecto muy parecido a un orgasmo. También, a la vez, comentaros que esto de los palos y la escoba, también, como los investigadores dicen que estas mujeres se untaban este ungüento en las zonas genitales para que entraran más fácilmente a formar parte del torrente sanguíneo y que los efectos fueran inmediatos. Pues bien, también deciros que en algunas de las charlas que he dado ya, que hay algunas mujeres que han acudido a mí para pedirme esta receta, y realmente deciros que a día de hoy, en los intentos de reproducir los ungüentos de estas mujeres, no se ha conseguido todavía reproducirlo al 100%. Quiere decir que aún a día de hoy hay ingredientes que son desconocidos. Otro ejemplo, Andrés de Laguna, médico personal del emperador Carlos V, que también lo fue de su hijo Felipe II, acudió en 1542 a Metz, la capital de la Lorena francesa, para visitar al duque Francisco de Lorena, que se encontraba enfermo de una enfermedad que no conocían, de la que el padre, el antiguo duque, había muerto también. Allí coincidió el médico Andrés de Laguna con el proceso de un matrimonio de ancianos acusados de brujería. Allí, en el registro de la ermita de aquellos brujos, se encontró, además se les acusaba a estos brujos de haberle causado la enfermedad al duque. Allí se encontró una olla medio llena de cierto ungüento verde como el populeón, con el cual se untaban, que estaba compuesto de cicuta, solano, beleño, mandrágora. Imaginaros, no sé si entendéis un poco de planta, pero los pelotazos que pillaban eran importantes. Estamos hablando de unas potentísimas drogas, del cual ungüento, por medio del alguacil, que me era amigo, procuré de haber un buen bote con el que después, en la ciudad de Metz, hice untar de pies a cabeza a la mujer del verdugo, que de celos de su marido había perdido totalmente el sueño, volviéndose casi medio frenética. Una vez que la untaron, cuenta la experiencia el médico, esta mujer cayó en un profundo sueño, en tan profundo sueño que jamás pensé despertaría. Al cabo de 36 horas, intentando reconstituirla, dándole friega y de todo, que la mujer no despertaba, la mujer lo primero que hizo al abrir los ojos, tras 36 horas, os comento, en las que la mujer quedó dormida, dijo, lo primero que dijo, mirando a su marido, le dijo, ¿por qué en mal punto me despertaste, que estaba rodeada de todos los placeres y deleites del mundo? Eso al médico, y le dijo a su marido, tacaño, hágote saber que te he puesto los cuernos con un galán más estirado que tú. Además, se mostró súper enfadada hacia el médico y su marido, diciéndole que la dejaran volver a ese dulce sueño. Por lo cual, el propio médico Andrés de Laguna conjeturó que todo cuanto dicen y hacen las desventuradas brujas es sueño causado de brebajes y unciones frías, de las cuales de tal suerte se corrompen la memoria y la fantasía, que se imaginan las cuitadillas y aún firmísimamente creen haber hecho despierta todo cuanto soñaron durmiendo. Pero además, estas mujeres que no sabían ni qué contestar en los procesos en los interrogatorios bajo tortura, no solo decían ir volando a los aquelarres sobre palo y escoba, sino que estas mujeres decían que iban sobre haces de leña, sobre útiles de labranza, sobre ruecas, sobre pequeños animales como gallos, gatos, perros, volando ellas mismas a los Superman, o incluso transformadas ellas en animales, o como por ejemplo las propias brujas de Zugarramurdi, que afirmaban, las pobres, con estas torturas, que ellas iban andando al aquelarre. En fin, estamos hablando todo el tiempo de los aquelarres. ¿Qué eran los aquelarres? Utilizo la palabra aquelarre, que viene del vasco, una palabra que se usó durante el auto de fe de Logroño de 1610 hacia las brujas de Zugarramurdi, palabra del vasco que viene a significar prado del macho cabrío o campo del macho cabrío, pero que en el momento de la persecución en Europa
se usaba la palabra para hablar de estos conventículos o covens donde estas mujeres supuestamente se reunían en lugares apartados de donde ellas vivían, y por eso también asociada esa idea de ir volando a los aquelarres, la palabra que usaban los propios inquisidores era la de sábat, sinagogas o conventículos, comparándolos ya con la comunidad judía, que también estaban siendo duramente perseguidos. ¿Cuándo se celebraban estos aquelarres? Pues por la noche, y siempre supuestamente terminaban antes del amanecer, o cuando se nombraba el nombre de Dios o la Virgen, o se hacía sin querer la señal de la cruz en esos aquelarres. En fin, ¿qué pasaba en estos aquelarres? Supuestamente allí se renunciaba a la fe cristiana, se le juraba lealtad al demonio y se les entregaban a él en cuerpo y alma. Allí el diablo se las aparecía de forma visible. Después de hablarles, ellas debían adorarle y rendirle homenaje, besando su cuerpo en una parte impúdica en señal de total sumisión. El famoso ósculo e infame. Esto guarda mucha relación porque os comento que el primero que hace una descripción de un aquelarre fue el Papa Gregorio IX en una bula con la intención de perseguir, como hicieron, y acabar con una comunidad de los campesinos de Stedinger, una región alemana, porque se negaron a pagar el diezmo. Este Papa escribió esta bula afirmando que esta gente se reunía clandestinamente y le rendían culto a sapos y a gatos gigantes en la forma en que era como se les manifestaba Lucifer, para poder así justificar que los mataran por haberse negado a pagarles el diezmo. Pues bien, esto guarda mucha relación, o así lo imaginaban, con el pacto de vasallaje que se hacía en la Edad Media entre siervo y señor vasallo, que estaba compuesto de 3 rituales, pero sobre todo se sellaba con un beso entre el señor y el vasallo, entre el señor del feudo y el vasallo, ante una Biblia o una reliquia sagrada. Pues bien, aquí lo imaginaban de forma invertida, y ese beso se lo daban las siervas a Satanás en el trasero. Tras este beso, Satanás le escribía en su libro, supuestamente les imponía una marca en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, la denominada marca de Satanás, y después le hacía entrega de unos familiares o unos denominados también diablillos menores que las ayudaban a hacer sus fechorías. Después se pasaban a celebrar banquetes macabros en los que los testimonios de estas mujeres van variando, desde hablar que en esos banquetes se comían viandas exquisitas. Conforme la persecución y ejecución de estas mujeres se fue haciendo cada vez más dura, estas mujeres fueron cambiando los testimonios y hablaban de que ya en esos banquetes se servían comida con un aspecto repulsivo y que provocaba las náuseas al más hambriento, y allí se servía de todo, en el que se comían cadáveres, niños, de todo, como por ejemplo muchos de los testimonios que recogen estos teólogos de la Iglesia en sus libros, como por ejemplo el de Francesco Maria Guazzo en su Compendium Maleficarum o Compendio de la Bruja. Y se servía de todo menos la sal y el pan. El pan, qué curioso, relacionado con la Eucaristía en el mundo cristiano. Por eso imaginaban que el pan no podía estar en esos banquetes, ni tampoco la sal usada dentro de esa mentalidad para protegerse de las brujas sobrenaturales. De hecho, en muchas de las casas, en las zonas rurales, sobre todo en los Pirineos, aún se sigue usando esa sal, o haciendo esos círculos de sal para protegerte de las entidades sobrenaturales. Pues bien, después se pasaba a hacer bailes frenéticos y desenfrenados, porque la Iglesia no veía bien esto de bailar. Entonces ellos imaginaban que allí también se hacían bailes frenéticos, y además allí se practicaba un sexo antinatural, en el que copulaban todos con todos, madres con hijos, padres con hijos, entre los hermanos, de forma antinatural, todo así lo imaginaban. Incluso sexo con determinados demonios masculinos o íncubos, o demonios femeninos inferiores o súcubos. Es curiosísimo cómo en todos los procesos a estas mujeres, en los interrogatorios, hicieron los inquisidores un especial interés en que estas mujeres les dieran detalle en cómo era el sexo en los aquelarres, en que les dieran detalles de cómo eran, cómo lo hacían, y sobre todo cómo era el sexo con Satanás, y sobre todo
cómo era el pene de Satanás. Aquí, por ejemplo, el testimonio de una chica de 16 años llamada Janet Dabadí, que decía: añadió que no quería copular con el diablo porque su miembro era escamoso como el de un pez, que las escamas se cerraban durante la penetración y se erizaba y picaba al salir, causando un dolor extraordinario. Su semen era sumamente frío, tanto que nunca la había dejado preñada, ni tampoco los hombres normales que habían copulado con ella en el aquelarre. Testimonio que recogió el infame Pierre de Lancre en su libro, en su tratado sobre la brujería vasca. Este hombre se encargó y mandado por el gobierno francés, lo mandaron a la zona del País Vasco francés, allí hizo una escabechina. Él mismo se jactaba de haber ejecutado a 200 mujeres en un solo día, y en el que él mismo llegó a afirmar que allí lo que había, que en el País Vasco lo que había era una plaga de brujas, porque allí se hablaba un idioma del demonio, porque a las mujeres, allí las mujeres les gustaba bañarse ligeras de ropa, meterse en medio desnudas en los ríos y en los mares, porque les gustaba, como a Eva, comer muchas manzanas y beber zumo de manzana y ir andando sueltas por los montes. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la brujería, ni con magia, ni práctica? En fin, simplemente por eso. En fin, vale, un momentito. Dale. Pues bien. Tranquila. El sombrero negro y puntiagudo, deciros que empiezan a aparecer representadas así a partir del siglo XVI. Os aporto aquí un libro que también se difundió muchísimo, de Lamis y Pitonisis mulieribus, traducido sobre las lamias, que es como llamaban sobre las brujas, comparándolas con estas criaturas sobrenaturales de las mitologías, y sobre las mujeres pitonisas o hechiceras, que se escribió en 1489, 3 años después del Compendium Maleficarum o Martillo de Brujas, con la intención de darle caña, escrito por un abogado alemán, con la intención de darle caña a este Martillo de Brujas, comentando que todo lo que en él se decía eran mentiras, pero contaba con un montón de imágenes en las que aparecían representadas las brujas con todo lo malo que decían que hacían ellas, como por ejemplo aquí, que aparecen representadas haciendo un hechizo para provocar una tormenta. La mayoría del pueblo y culto en ese momento se quedaron con las imágenes, porque ya os digo que fue un libro que se difundió muchísimo por toda Europa. Se quedaron con las imágenes, y en realidad este libro, aunque sin quererlo, también se convirtió en uno de los libros que también ayudaron a crear esa mala fama sobre estas mujeres. El gorro puntiagudo, aquí os quiero hablar de un oficio, acabo pronto, un oficio en el que durante la Edad Media y la Edad Moderna ejercieron sobre todo mujeres que sin estar bajo la tutela de un hombre se buscaron la vida como pudieron y de hecho ellas eran las que elaboraban la cerveza, las llamadas alevais o cerveceras. Pues en realidad este oficio reúne muchos de los atributos de la bruja malvada. Estas mujeres usaban gorros altos y con ala para ser visibles en los mercados donde llevaban su producto a la venta. Además, usaban escobas y las ponían en las fachadas de sus casas o de sus tabernas para indicar que tenían cerveza a la venta dentro. Producían su cerveza en grandes calderos y además tenían gatos dentro de las casas como los mejores raticidas del momento. También deciros que en la época de la persecución a estas mujeres, incluso solo por ver a una mujer echarle de comer a un gato, era motivo suficiente de creer que ya tenía pactos con el diablo, de detenerla y ya iniciar un proceso contra ella hasta ejecutarla como bruja. Aquí no sé si se ve bien, pero otra imagen de la época en la que aparece representada una alevibes o cervecera con una fealdad terrible, representadas con verrugas, nariz aguileña, con este gorro puntiagudo, asociando a la mujer, ya os digo, mal vistas por producir cerveza, por vivir sin estar bajo la tutela de un hombre. Toda una propaganda negativa hacia estas mujeres. Las llamaron las brujas de la cerveza, les confiscaron sus negocios, a muchas de ellas las mataron, como bien os he dicho, y a partir de entonces ese oficio pasaron a hacerlo los hombres y a producir la cerveza de forma industrializada. La nariz ganchuda está relacionado con la comunidad judía, que también los representaban así, con esta nariz aguileña. Las verrugas tiene que ver
con una especie de tetina sobrenatural que consideraban estos inquisidores que tenían estas mujeres, con las que alimentaban a estos espíritus o familiares o diablillos que el demonio les entregaba para hacer esas fechorías. ¿Quiénes eran estos espíritus familiares o demonios menores? Pues nada menos que los animales de compañía o todos los animales que asociamos a estas mujeres, como los sapos, los gatos, las gallinas, los perros, las cabras. Todo esto también, incluso las propias brujas a las que se las confundía con estos animales demoníacos, o incluso que consideraban que ellas podían adoptar esa forma. El gato negro fue considerado, tanto en la bula papal Bos in Rama o en el Maleus Maleficarum, el gato fue considerado la encarnación de Satanás en esa época. De hecho, hubo muchísimas matanzas, sobre todo de gatos negros, en muchas poblaciones. Uy, no voy a poder contar nada más, pero bueno. Ay, bueno. Después, para detectar cómo estas mujeres eran brujas, desarrollaron un sistema de pruebas o salvas, también denominadas ordalías, para demostrar que estas mujeres eran brujas. Una de ellas fue la de la balanza. Se las pesaba, consideraban que no tenían alma porque se las ofrecían a Satanás, y se las pesaba en balanzas gigantes junto a con una Biblia o con cualquier cosa que ellos consideraran balanzas trucadas, en las que siempre estas mujeres iban a pesar más. Era la prueba irrefutable de que eran brujas. Otra prueba que se aplicó mucho a estas mujeres fue la del hierro candente. Agarraban un hierro al rojo vivo, les vendaban las manos, daban 3 pasos con ese hierro, después le vendaban la mano. Si a los 3 días esas quemaduras persistían, era la prueba irrefutable de que esas mujeres eran brujas. Otra prueba que hacían con ellas es la del agua fría, que era atarles el pulgar de la mano derecha con el pulgar del pie derecho, o bien atadas de pies y manos con los pies, atadas de pies y manos, se le ataba otra cuerda a la cintura y se las lanzaba a un pozo o a un río, y si flotaban era la prueba de que eran brujas, considerando que Satanás bajo el agua las tenía a flote. O si en esta prueba estas mujeres morían ahogadas, como les pasaba a muchas, pues no eran brujas, pero ya Dios la acogería en su seno. Muchas de estas brujas, imaginaos también el tema de la que supieran nadar o incluso flotar, porque los cuerpos flotan en los líquidos, pues muchas de estas mujeres si flotaban y decían es bruja, allí mismo las ejecutaban a palos y garrotazos, por lo que estas mujeres, a muchas de ellas ni siquiera llegaban a juicio. Otra prueba era buscar esa marca de Satanás en el cuerpo, y creían que estaba en cualquier parte del cuerpo, por lo que normalmente de forma pública en las plazas del pueblo se las desnudaba, se les afeitaba la cabeza buscando esa marca de Satanás. Y además pensaban que esa marca, ojo, como una mujer tuviera una marca de nacimiento, un lunar, un herpes, cualquier anomalía en la piel, esa era la marca irrefutable de que era la pezuña de Satanás. Además pensaban que esas marcas no sangraban ni producían dolor en estas mujeres, por lo que se inventó el tema de los punzones o de pincharlas en estas marcas o por todo el cuerpo, buscando esa insensibilidad en estas mujeres. Es curiosísimo cómo muchísimas no mostraban dolor ante estas pruebas cuando las punzaban de forma pública. No hablo alfileres pequeños de costura, estamos hablando de punzones grandes, de tamaños considerables. Pues bien, aquí por ejemplo el caso de Claudia Borgata, que le afeitaron todo el cuerpo como era la costumbre y apareció una cicatriz debajo de una ceja. El inquisidor, sospechando la verdad, al saber que era una marca hecha por la pezuña del diablo, ordenó que le clavaran un alfiler. Cuando lo hicieron, la acusada no sintió dolor, ni se vio una sola gota de sangre en la herida. A pesar de todo, ella siguió negando la verdad, diciendo que aquella insensibilidad se le había producido una pedrada que le dieron hace tiempo. No la creyeron, la torturaron, confesó, porque no tenía más remedio que confesar, y la ejecutaron. Pero además, asociado a esto, surgieron un montón de oficios de señores que se autoproclamaron cazadores de brujas, que iban punzando a estas mujeres de forma pública, que usaban punzones, que eso se ha demostrado con la investigación, usando punzones falsos, retráctiles, que cuando o con punta roma. Total, por ejemplo, el caso de Matthew Hopkins, que
por la zona de Inglaterra hizo su agosto, que cobraba por cada bruja que detectaba y que él mismo, imaginaron la situación, avisaba, ha llegado el cazador general de brujas, llegaba el pregonero tocando campanazos por el pueblo, que está aquí el cazador general de brujas. Si conocéis alguno en el momento, muchas rencillas populares y vecinales en las que se denunciaban a mujeres. Os voy a hablar solo del caso de un caso de 30 mujeres en una sola localidad, 30 mujeres puestas en la plaza del pueblo, afeitadas, pinchándolas, buscando esa insensibilidad. Las pobres en el sol en el que estaban sometidas y además usando estos punzones falsos. 27 mujeres no mostraron signos de que les dolía. Solo se salvaron 3 ese día. Las demás todas fueron ejecutadas por brujas. Y bueno, no dispongo de mucho más tiempo. Continúo hasta donde quiero llegar. Al final de todo. ¿En serio? ¿Mi despedida? Vale, si queréis saber mucho más de este tema que es tan apasionante, ahí tengo mi libro, una investigación en profundidad. También deciros que después de torturarlas, tras comprobar que eran brujas, se pasaban a las torturas para que estas mujeres delataran o denunciaran a más mujeres brujas y siguieran la cadena. Normalmente se paraba cuando estas mujeres daban nombres de mujeres de la alta sociedad. Ahí rápidamente se paraban los procesos. En fin, y decían, se repite mucho la fórmula en todos los pactos, en todos los escritos de la Inquisición, y así ha confirmado por su propia voluntad la confesión arrojada bajo tortura. Por su propia voluntad, bajo tortura, confesión. A mí esto china todo un poco, pero bueno, me voy al final. Y vosotros que sois de Granada, yo creo que vosotros también entenderéis mucho este ritual. Muchos de ellos eran así. ¿Conocéis a San Cucufato? Hay un ritual. San Cucufato se supone que era un mártir que predicó por la península el cristianismo y que murió en San Cugat del Vallès. De hecho, San Cugat recibe su patrono es San Cucufato o San Cugat. Pues bien, hay un ritual folclórico en el que se le encomienda a este santo para que te aparezcan objetos perdidos, ¿no? Esto en la zona de Córdoba se practica mucho y se dice una oración como harían nuestras queridas brujas, San Cucufato, los cojones teato. Y hasta que no encuentre, vamos a decir, mis llaves, Cucufato, no te los desato. Pues bien, es un ritual que yo a día de hoy sigo practicando porque me funciona la misma maravilla. Las mujeres de mi familia también lo hacen. Solo que nosotros le dejamos los genitales tranquilos al santo. Nosotros nos encomendamos al diablo. Y es la misma fórmula. Diablo, los cojones teatro. Hasta que no encuentre mi objeto perdido, no te los desato. Os aseguro que aparecen, a mí me aparecen siempre. Tras aparecer el objeto perdido, se desatan porque se hacen nudos en una cuerda o en una tela o en un pañito. Se deshacen los nudos y se agradece para que para que te ayude y la siguiente vez que quieras, ¿no? Que recurras a que te ayude para encontrar un objeto perdido. En fin, pues muchas gracias por todo.